Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy vamos a conversar sobre obesidad infantil. Y para conversar sobre este interesante tema nos acompaña hoy día Bárbara Castillo. Ella es nutricionista infantil de la clínica y tiene una importante experiencia en pacientes con obesidad, sobrepeso y también alergias. Buenos días, Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, Cata, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, bien, muy bien. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces esta entrevista preguntándote, ¿por qué es tan importante tener una buena alimentación desde los primeros años de vida? Desde los primeros años de vida. ¿Por qué es tan importante en esa fecha? Es porque nosotros hablamos desde el punto de vista como nutricional, desde los primeros días de una ventana de oportunidad. Si nosotros tenemos un niño en los primeros 1000 días de nacido, desde la preconcepción hasta los primeros 2 años de vida, si tiene una buena alimentación, vamos a prevenir muchas enfermedades que son no transmisibles, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes tipo 2 que se está presentando bastante en los niños de muy temprana edad. Entonces, durante esa ventana de oportunidad que nosotros consideramos es donde tenemos que dar buenos hábitos saludables, una alimentación balanceada. Entonces tenemos que, esa es nuestra ventana de oportunidad para evitar todo lo que nos estamos enfrentando actualmente. Claro. Y en ese contexto, Bárbara, ¿en qué consiste esta alimentación balanceada? Para un pequeño, claro, significa que tiene que incluir todos los alimentos que sean saludables, ¿ya? ¿A qué me refiero con saludable? Pescados, carne, lácteos, frutas, verduras, y esas tienen que ir de forma balanceada, tienen unas ciertas porciones que debe cumplir cada rango etario, y evidentemente tenemos que excluir todos los alimentos que son no saludables, como los alimentos chatarra. Lo bueno es que el etiquetado nutricional en nuestro país nos ayuda bastante a identificar cuáles tienen alto contenido en azúcares, alto contenido graso, alto contenido de sodio. Ahí podemos tener esa ayudita, claro. Pero de todas maneras se necesita mucha educación para poder tener una alimentación balanceada. De todas maneras, y la educación es muy importante, como tú mencionas. Sí. Ahora, bueno, a propósito también de este tema, han salido algunas cifras que son súper relevantes, ¿cierto? Una de ellas es que se estima que en 10 años más, 1 de cada 4 niños va a ser obeso en Chile. ¿Qué podemos hacer para revertir estas cifras? Bueno, así como pilar fundamental, educación, educar a la familia. Lamentablemente los niños, si es que, si yo quiero trabajar con un niño que tiene obesidad, lo que yo tengo que hacer es trabajar con la familia, ¿ya? Porque sabemos que quien compra los alimentos del hogar son los padres. Claro. Por lo tanto, si tenemos un padre que no tiene idea qué es lo que es un alimento saludable o en qué consiste una alimentación balanceada, evidentemente va a comprar alimentos que no son saludables. Entonces, ese es el pilar fundamental. Lo otro, hay cosas que ya se están haciendo a nivel gubernamental, que es el Elige Vivir Sano, el programa gubernamental. Tenemos otra política pública que es el etiquetado, que lo nombré recién, que ayuda bastante a tomar decisiones saludables dentro de lo que va a comprar o no la madre. Pero lo otro que se podría hacer, creo yo, es quizás financiar un poco o subvencionar la compra de alimentos saludables, que son muy caro. Por ejemplo, el pescado es muy caro. Por lo tanto, sería bueno que ojalá se subvencionara la venta del pescado y ahí alguien pudiera, quizás de escasos recursos, un nivel socioeconómico más bajo, pueda comprar pescado subvencionado, un precio más asequible. Lo mismo con la fruta, las verduras u otros elementos, otros tipos de aceite. Los aceites que son más saludables serían los aceites 100% pero son más caros que un aceite vegetal que viene una mezcla de aceites que ni siquiera sabemos qué porcentaje trae de cada uno. Sí, es cierto eso, es verdad. Y con respecto a este plan de alimentación que pueden tener los niños, tú mencionaste el pescado, ¿cierto? Me imagino que las proteínas son muy importantes, pero ¿qué es lo que nos debe faltar? Porque muchas veces también pasa que, no sé, hay muchos mitos de los lácteos, o quizá también hay muchos mitos de los carbohidratos. Me imagino que es importante igual comer de todo tipo de alimentos. Claro, sí, como para nombrarte por grupo de alimentos, nosotros siempre hablamos del plato saludable que tiene que tener un cuarto del plato proteína, el otro cuarto del plato tiene que tener cereales o carbohidratos
y la otra mitad del plato restante debería tener frutas y verduras. Entonces, ese un cuarto del plato de proteínas debería ser siempre o pescado, o huevo, o lácteo como quesillo, quizás en una ensalada o en un plato que contenga o queso, pero obviamente no en exceso el queso amarillo, Claro. y carnios como carnios de vacuno o carnios de ave. Entonces, un cuarto del plato debería ser eso. El otro un cuarto deberían ser carbohidratos. Y ojalá que estos carbohidratos sean con mucha fibra. Por ejemplo, los fideos integrales, el arroz integral. Entonces, estos van a disminuir el colesterol en sangre y además generan una sensación de saciedad mucho más prolongada. Perfecto. ¿Ya? Bueno, evidentemente, si no existe la opción de comprar algo integral, puedes comprar uno que no sea integral, pero evidentemente hay que tratar de no consumirlo en exceso, por eso nosotros damos la indicación de que sea un cuarto del plato. Y la otra mitad que nos queda sería las verduras y la fruta, que eso puede ser, ojalá, está el programa El 5 al día, que hablan de 5 frutas y verduras de distintos colores en el día, esa es otra forma también de incorporarlo dentro de la alimentación. Perfecto. Oye, Bárbara, han salido también a propósito de estas cifras que te mencioné recién, otras cifras que también son bien relevantes. De hecho, hoy día viene una nota en el Mercurio, donde tú también participaste en esa nota, sobre esta encuesta longitudinal de primera infancia que llevó a cabo el Observatorio Elige Vivir Sano. Y Claro. son cifras como bien potentes, ¿cierto? Sí, son bien impactantes, Sí. que uno queda bien chuta. Estamos tratando de hacer algo desde el punto de vista de profesional, pero no es suficiente. Claro, y en ese sentido que tú señalas, mencionan que esta encuesta, ¿cierto?, contempló a 22.000 niños entre 0 y 5 años que estaban en un peso normal en 2010, en el año 2010. Y ahora ya el 46,9% de esos niños, 46,9% de ellos pasó a tener un sobrepeso u obesidad en el 2017. O sea, son niños que aumentaron considerablemente su peso. Sí. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué llegas Mira, a tener esta ese mismo situación? estudio tiene hartos datos que son bien importantes. Mira, cuando hablamos de un niño obeso o con malnutrición por exceso, la malnutrición por exceso es la unión del sobrepeso más el niño obeso, Ya. que sea sobrepeso. Entonces, hay factores que son no modificables y hay factores modificables, ¿ya? Dentro de los factores no modificables es que el niño haya recibido o no leche materna, ¿ya? La leche materna es un factor protector también y se ve asociado de forma positiva con niños con un estado nutricional normal, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, en este estudio se muestra que casi eran casi más de la mitad tenían lactancia materna, así que ese factor no modificable, en este caso no lo vamos a considerar. Pero hay otro factor que es no modificable, que es el peso de los padres, ¿ya? Si nosotros tenemos un niño que como factor no modificable tuvo ambos padres con un estado nutricional normal, pero en su vida se alimentó con muchos alimentos que no son saludables, tiene como un 15% de tener sobrepeso o malnutrición por exceso. En cambio, si uno de esos padres tiene sobrepeso o obesidad, ese niño tiene el 40% de probabilidad de tener sobrepeso o malnutrición por exceso también. Y cuando el niño tiene ambos padres con sobrepeso o obesidad, ese niño tiene 80% de probabilidad de tener sobrepeso o obesidad también. Entonces ya es un entorno familiar y ahí vuelvo al tema de la educación. Yo tengo que educar a la familia para que ese niño sea saludable. Yo no puedo educar solamente al niño y que en la casa tenga un plato distinto al de la familia. No es ni siquiera psicológicamente viable, Claro. que no va a durar nada esa dieta, pero que en realidad es alimentación saludable. Hay que educar con la alimentación saludable. De todas maneras. Y por otra parte, aparte de los factores no modificables, tenemos los modificables, que es la dieta. Ahí está la educación, Claro. el ejercicio. Los niños tienen muchas horas de pantalla. En este mismo estudio salió que era la mitad que tenía sobre una hora de pantalla, o tenía actividades en donde estaban solamente sentados. Claro. O sea, una actividad probablemente viendo televisión, pero horas de pantallas eran bastante altas. Entonces, ahí nos enfrentamos a la otra parte del ejercicio. Sí, de Entonces, todas maneras. es multifactorial. No modificables y los modificables. Claro. Y hay que trabajar ahí en los modificables. Tal cual. Y como dices tú también, el rol de los papás es fundamental porque, claro, ¿cómo le vas a dar comida saludable a tu hijo si es que tú tienes como otro comportamiento? Claro. Finalmente el niño igual imita ciertos No, comportamientos. imita las actitudes, lo que hacen los padres. Si en la casa comen, no sé, están acostumbrados al almuerzo, tomar bebidas azucaradas, se va a acostumbrar a siempre hacerlo. Pero si toman agua, es como un pequeño cambio, pero ese pequeño cambio uno puede partir de a poquito, haciendo 3 cambios a la vez, sacar el salero de la mesa, por ejemplo, Claro. cambiar la bebida por agua, y no sé, que siempre sea postre una fruta. Y ahí tenemos 3 cambios que van a generar un impacto quizás
a un largo plazo, pero vamos a partir de a poquito y generar hábitos saludables. Sí, algo común también que pasa es como el pan en el almuerzo, que se incluye mucho. El pan, las galletas o los queques en la hora del té o el desayuno, entonces como que siempre quieren algo dulce después, Claro. o la colación siempre, o sea, cuando uno pregunta qué colación tiene su hijo, no, lleva un paquete de mini algo, mini galletas, Claro. y ahí uno inmediatamente lo asocia a ese tipo de colación. Pueden llevar una fruta, pueden llevar medio pan, algo mucho más saludable, frutos secos. De todas maneras. Mira, a propósito también de este tema, nos llega una pregunta por Instagram que está bien interesante. Perfecto. Isa nos pregunta ¿Ya? si los lácteos que se consumen son descremados. ¿Se pierden grasas necesarias quizá para la musculatura o la estructura la estructura ósea de los menores, de los pequeños? O sea, lo que uno siempre recomienda es que sean descremados o semidescremados. Ya. Cuando uno recomienda descremado es cuando uno observa ya que el niño tiene esa fuente de grasa de otras fuentes. Claro. Por ejemplo, puede ser a través de los aceites, puede ser a través de otros carnios. Por lo tanto, no necesita la grasa además de la leche. Pero en realidad, dependiendo del estado nutricional del niño, debería ser descremado o semidescremado. Leche entera, si tiene un niño con un estado nutricional normal o saludable, ya puede ser leche entera y no hay problema. Perfecto. Oye, Bárbara, ¿cuál es la diferencia que hay entre un niño que está bien nutrido y un niño que está mal nutrido? ¿En qué sentido? En el sentido nutricional, por ejemplo, esa persona o ese niño más bien que tiene una malnutrición, ¿podría desarrollar quizá patologías en un futuro versus un niño que tiene un peso saludable o un peso adecuado? Bueno, tenemos niños con pesos adecuados y saludables, porque es un indicador solo el peso. Claro. Entonces yo puedo tener un niño con un peso estadísticamente normal, pero tiene una alimentación muy monótona, por ejemplo, y que uno le hace exámenes de laboratorio y tenemos un perfil lipídico alterado, triglicéridos altos, entonces esto se puede dar en cualquier estado nutricional. Ya. Usualmente se da más con los que tienen malnutrición por exceso. Y tener malnutrición por exceso, ¿qué tipo de repercusiones va a tener? Bueno, puede tener alteraciones metabólicas, ¿ya? Podemos tener un niño que desde pequeño se acostumbra a consumir mucha sal, por lo tanto a futuro va a tener, o en edades tempranas, hemos encontrado niños con hipertensión, nos estamos encontrando en edades tempranas con niños con diabetes tipo 2, que es la diabetes que uno dice que es de los adultos, pero ya se está presentando en niños. Claro. Entonces, desde ese punto de vista es bastante preocupante. Un niño obeso probablemente va a presentar algún trastorno psicológico. ¿Por qué? Porque probablemente le van a hacer bullying en el colegio, no se va a sentir seguro de sí mismo, probablemente va a tener asociado quizás los alimentos como atracones, por ejemplo, o que los alimentos se lo dan como recompensa de algo y tiene una relación extraña con la comida. Tenemos este niño también obeso que puede también tener problemas en las articulaciones, porque tiene que cargar un peso mucho mayor, por lo tanto sus rodillas tiene que sostener un peso mucho más grande, no va a poder hacer actividad física porque probablemente le va a molestar, le va a costar moverse porque tiene que mover un peso mucho más grande. Claro. Entonces ahí se produce un ciclo vicioso en el cual el niño, porque tiene sobrepeso, tiene dolores a las rodillas, no se puede mover bien, y si no se mueve va a seguir con un sobrepeso y así el círculo vicioso, y hay varios círculos viciosos que se generan. Sí, qué tremendo, ¿no? Sí, de verdad que sí. Y te iba a hacer una pregunta ahora. ¿Por qué consideras tú que Chile es un país con tanta cifra de obesidad infantil? Hemos hablado, ¿cierto?, de la importancia del rol de los padres también, pero creo que también es importante considerar que la última encuesta nacional de salud arrojó también un porcentaje altísimo de obesidad y sobrepeso en los adultos. Claro. ¿Será quizá por ahí que tenga que ver un poco la explicación de este 76%, si no me equivoco, Sí, de sobrepeso? sobre el 70, sí. Sí, sobrepeso y obesidad de los mayores. De los adultos, ¿De los sí. adultos? Yo creo que, bueno, en Chile igual se da una situación que hace, ¿cuánto? 50 años atrás, más o menos, existía desnutrición en Chile. Entonces se hizo un muy buen programa en el cual se cambió un poco el paradigma. Ahora la cantidad de niños con bajo peso, con desnutrición real, son bastante, es un porcentaje muy pequeño. Claro. Lo otro es que Chile tiene un estilo de vida muy occidental, pero sin serlo, porque no somos tan del primer mundo, pero tenemos un acceso a alimentos de primer mundo.
y los precios también. Entonces es asequible comprar alimentos no saludables. Lo otro es que, no sé, hay muchos tiempos de traslado, ya eso es como otra política pública totalmente aparte de lo mismo, pero a lo mío, pero impacta en la nutrición de la familia o la decisión de compra o el tipo de alimentos que compran. Entonces, tener un traslado de 2 horas, que no es normal, que 2 horas de ida y 2 horas de vuelta son 4 horas menos. La cantidad de horas que la gente trabaja también es bastante alta, por lo tanto, ¿qué compramos? Alimentos que son más rápidos de consumir o de compra rápida y por lo tanto son alimentos que no son saludables. Entonces, de ahí el suma y sigue. Es como hay que romper esta rueda, una cosa así. Sí, de todas maneras. ¿Y te ha tocado a ti, ponte tú, Bárbara, ver casos de pacientes, de niños que ya están desarrollando otras patologías, como tú mencionabas, diabetes, colesterol alto, hipertensión, que son enfermedades que antes quizás estaban más asociadas a los adultos y que ahora ya las están desarrollando niños muy pequeños? Sí, de hecho ya uno está pesquisando en edades tempranas, en preescolares, que los preescolares son el rango de 2 a 5 años. Estamos pesquisando niños que tienen y parten siempre con la hipertrigliceridemia, triglicéridos altos, y uno ve que tienen el colesterol bueno, que es el HDL, ya bajo. Entonces ahí uno tiene que tratar de intervenir desde el punto de vista nutricional en mi parte, de que tengan una alimentación buena para ojalá revertir estas cifras. Si lo pesquisamos a tiempo, se puede generar algún tipo de cambio a mediano, largo plazo. Perfecto. Que corto plazo es bastante difícil desde el punto de vista de la alimentación. De todas maneras. Bárbara, ¿y tú consideras que una buena alimentación permite a los niños tener un mejor rendimiento, un mejor desarrollo? Definitivamente. Si tienes un niño con una buena alimentación, la alimentación balanceada, por ejemplo el desayuno, cuando tenemos un niño que toma desayuno todos los días, está comprobado, comprobadísimo a nivel de estudios científicos, de que el niño que toma desayuno en comparación del niño que no toma desayuno, el que toma desayuno tiene un desempeño escolar bastante mejor que el que no toma desayuno. Claro. Evidentemente la calidad del desayuno tenemos que también evaluar, tiene que ser un desayuno que implique tener lácteos, que tenga una fruta, que tenga cereales, y esos 3 elementos y que lo consuma todos los días hace que el niño tenga un coeficiente intelectual más elevado y que esté más concentrado, claro, que tenga un desempeño mejor en el colegio. Perfecto. Y con respecto, por ejemplo, a las necesidades nutricionales de los niños, por ejemplo, un niño de 3 años, un niño de 6 o de 12 o de 10, ¿necesita como la misma cantidad de nutrientes? Nosotros necesitan los mismos nutrientes, pero en distintas proporciones, porque evidentemente tenemos una superficie que va creciendo y nosotros tenemos que ir colaborando en que siga creciendo. Si yo me quedo solamente con las porciones de un niño de 3 años, ese niño de 3 años, la energía extra que necesita para ir creciendo no la va a tener y por lo tanto va a quedar un niño pequeño a largo plazo. Pero en ese caso nosotros sí utilizamos los mismos tipos de alimentos, pero en proporciones, vamos agrandando las porciones hasta que llega la edad adulta y debería ser y ahí uno debería cortar ya el aumento de porciones. ¿Y cuál, según tú, Bárbara, es un buen ejemplo, por ejemplo, para los que nos están mirando, de un buen desayuno? Ahora lo mencionaste, pero sería bueno que lo repitieras. Sí, ningún problema. Un buen desayuno, un buen almuerzo, el té, la comida. Claro, el desayuno debería siempre contener mínimo 3 partes. ¿Ya? La primera parte es el lácteo, ¿ya? Que puede ser ojalá descremado o semidescremado y que tiene que tener, puede ser leche o yogur o quesillo o queso, pero que sea por lo menos unas 2 veces a la semana, nada más que eso. Lo otro que tiene que contener es fruta y cereales. Fruta puede ser un zumo de fruta, pero ojalá es que siempre la fruta sea entera porque ahí puedes aprovechar la fibra de la fruta. Claro. Y una fruta picada, bueno, ahí hay que echar a volar la imaginación. Y la otra parte del cereal, el cereal puede ser una avena con leche, o no sé, puede ser granola con yogur, o puede ser de lleno un pan y puede ser, uno le puede echar quesillo, le puede echar, no sé, quizás palta, jamón de pavo, ojalá todo lo que tenga menos grasa posible. Claro. ¿Ya? Ese sería un buen desayuno. El almuerzo y la cena, siempre que te debería tener esta parte del plato que yo te decía, uno el plato lo divide en un cuarto y la mitad. Y ahí debería la proteína, el carbohidrato y las frutas y verduras. La 11 debería ser un snack, que decía ser a media tarde, pero más o menos como a las 4, un snack puede ser una leche con media fruta o algo pequeño, que solamente yogur, para aguantar desde el almuerzo hasta la comida, que la comida debería ser como a las 19 horas, más o menos para un pequeño que tiene, no sé,
que dormir las horas suficientes y levantarse al día siguiente a tener una actividad como la del colegio. Claro. Y la cena obviamente va a ser muy parecida al almuerzo. ¿Y por qué es importante no saltarse ninguna comida? Porque los periodos de ayuno a los niños no les ayudan en desarrollarse. Si se salta una comida va a tener un porcentaje menos de energía, de nutriente. Por lo tanto, nosotros necesitamos que sea lo más balanceado posible. Y también un tema interesante es los niños que quizás son un poquito más mañosos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos lograr que ellos coman bien? Primero, los padres modelando. O sea, usualmente pasa que mamá mañosa, hijo mañoso. O sea, como diciendo un poco más coloquial, mañoso, mañoso. ¿Ya? Lo que hay que hacer ahí es incorporar al hijo dentro de la alimentación. Otra, dentro del tiempo de comida, que coma en familia. Los niños siempre imitan mucho a los padres. Sí. Si ven que sus papás siempre están comiendo brócoli, que comen 3 veces a la semana brócoli, por lo menos él va a intentar comerla una de esas 3 veces, pero que siempre hay que servirlo en el plato. Lo otro que yo siempre recomiendo es cuando van a dar un alimento que no les gusta o un alimento nuevo, siempre denlo con un alimento que les gusta mucho. Por ejemplo, a un niño le gusta mucho el tomate, pero no le gusta el brócoli. Volviendo al brócoli, es el que menos les gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy tomate y al lado le pongo el brócoli. Entonces, eventualmente va por lo menos probar el brócoli, y cuando a un niño realmente no le gusta un alimento es cuando se trata de dar de distintas formas, ¿ya? Brócoli picado, brócoli entero, brócoli en tortilla, no sé, pesto de brócoli, y esas 15 veces no le gustó de ninguna manera. Eso realmente es un alimento que no le gusta a una persona. Pero si le gusta de una forma o de otra no, es maña. Claro. Pero ahí uno se la tiene que ir ingeniando. Sí, porque es difícil. De repente a muchos niños no les gustan distintos alimentos y los papás también se complican y dicen, ¿cómo lo hago? Claro, y terminan dándole el gusto al niño, ¿no? Es como el gusto. Claro. No debería ocupar esa palabra, pero lo que recomiendo es volver a lo mismo. Tienes un alimento que le gusta y agregas un alimento que realmente no le gusta o que quieres probar como alimento nuevo. Perfecto. Mira, nos llega una pregunta que también es bien interesante. También a través de Instagram, para los que nos están viendo, nos pueden seguir mandando las preguntas. Nos consultan si el consumo de frutos secos para los niños es bueno y, de ser así, ¿cuál es la cantidad apropiada? Buen tema. Ya. Los frutos secos en realidad sí, son súper buenos para los niños. Hay que tener ojo con los frutos secos por su forma, ¿ya? Por ejemplo, el maní es muy pequeño y si un niño todavía no tiene desarrollado la masticación y la coordinación para tragar, puede que se asfixie, ¿ya? Entonces, una forma como, por ejemplo, el maní es dar mantequilla de maní, ¿ya? Hoy esa mantequilla de maní se puede incorporar en una ensalada, se puede incorporar en el pan, entonces ahí tenemos forma de dar frutos secos. Los otros frutos secos también pueden generar como impactación al comerlos si es que no se mastican bien, y se puede hacer exactamente lo mismo. Molerlos bien, mezclarlos con algo mucho más húmedo que sea mucho más fácil de ir consumiendo. La cantidad depende de la edad. ¿Ya? Lo que yo siempre recomiendo es como que depende de la edad del niño, que él ponga su mano de esta forma y que ahí, en su manito, eso es la cantidad que se puede comer como colación. El diámetro de su palma de la mano. Claro, o sea, como lo que él pueda soportar en su mano es lo que puede consumir. Perfecto. Eso es como una buena estrategia como para poder medir de alguna forma, porque es difícil, depende del rango etario. De todas maneras. Oye, Bárbara, y para ir cerrando esta entrevista que ha estado muy interesante, me gustaría que le hicieras un llamado a todos los que nos están viendo sobre la importancia que tiene una buena alimentación. También como para que los niños tengan una infancia quizá más saludable y también más plena, porque me imagino que el sobrepeso también, como tú mencionabas, les afecta bastante su calidad de vida. Sí, por supuesto. Más que nada de la alimentación, yo como que me quiero referir un poco al estilo de vida saludable, que eso incluye también hacer actividad física, ¿ya? Porque tenemos niños, como dijimos recién, con sobre 2 horas de pantalla, un porcentaje bastante grande de esos 22.000 niños que encuestaron. Entonces, quizás sería tratar de hacer que este niño, que puede tener riesgo de malnutrición por exceso, haga actividad física, que por lo menos acumule 60 minutos diarios de actividad física, aparte de la del colegio. La del colegio no cuenta porque es bastante baja, de baja intensidad. Y lo otro, alimentación saludable, tratar de orientarse con algún profesional si es que tienen muchas dudas, tratar de hacer compras. Yo creo que
uno siempre habla de los alimentos saludables y yo creo que toda la población sabe más o menos cuáles son. Sí. Tratar de hacer el esfuerzo de poder comprarlos y de poder incluirlos de alguna u otra manera dentro de la alimentación del diario vivir. De todas maneras, y lo que tú dices también de realizar actividad física, de moverse un poco más, también es importante porque quizás muchos papás piensan que tienen que estar en una liga, en una rama de deporte, pero ya con solo ir al parque, salir a caminar, andar en bicicleta. Los niños les gusta jugar, o sea, los niños cuando son más pequeños, nosotros la actividad física no es que vayan al gimnasio a correr, ¿ya? La actividad física para nosotros dentro de un niño muy pequeño es que juegue y que tenga estos juegos de salto, que corra, que juegue a la pelota, que están estos juegos que son como para escalar, que escale, que por lo menos esté una hora jugando y los papás también pueden jugar con ellos. Entonces, y además matamos dos pájaros de un tiro porque agrega actividad física para el padre y para el hijo. Claro, y eso hace años y son atrás, cosas muy baratas, son asequibles. Tal cual, y eso hace algunos años atrás, la infancia de muchas personas fue así. Ahora con las pantallas ha cambiado un poco y ha un giro tremendo. Sí, yo cuando era pequeña andaba en bicicleta todos los días y más de una hora porque uno se trataba de perder por ahí y andaba en bicicleta. Ahora es raro que un niño ande en bicicleta, pero bueno, igual hay otros factores que son como factor de seguridad donde la persona viva, pero es como un factor externo, hay que tratar de buscar alguna forma de que hagan actividad física. Sí, y siempre es posible, yo creo. Sí, hay que hacerse el tiempo. Sí. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos, que fue muy interesante. Gracias, Cata, a ti por la invitación. No, gracias a ti nuevamente y también por todos estos consejos que diste, que de seguro le van a servir también a los papás. Espero que así sea. Muchas gracias nuevamente, Bárbara, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y también les damos las gracias a todos los que nos vieron, nos siguieron, nos mandaron las preguntas, como siempre. Lo pueden seguir haciendo, así que vamos a seguir atentos. Los invitamos entonces a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao.